Me dicen si se escucha, por favor. Adelante, Miguel. Me voy a ir para estar con eso. Sí. Me dicen si se deja escuchar. Adelante, Miguel. Muy bien, buenas noches. Ahí se demora. Le agradezco la acción mi amigo el doctor. Pues la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la materia infantil, hospital. Y yo teníamos nuestra labor de médico. Sí, ya estamos en la negro de las entonces compartimos un poquito hacemos un poco la para lo que es la situación bueno, la semana 22 de dedicación los que aprovechar Miguel, pero te voy a marcar por teléfono normal porque por WhatsApp se corta mucho. A ver. Sí. Creo que hoy no ha sido un buen día, no me sale nada. ¿No? Bueno, ahora sí te voy a poner por aquí a mí. Adelante, Miguel. Perfecto. Como les estaba comentando, ¿por qué hablar de rickettsiosis? Porque desafortunadamente el impacto de este tipo de enfermedades en la población, de esas enfermedades transmitidas por ectoparásitos, prácticamente tienen alta mortalidad y desafortunadamente no estamos tan acostumbrados a verlas en los años previos y dejaba muchísimo estragos en las familias de nuestros pacientes aquí en el estado. Por lo mismo que es una enfermedad que en sus inicios tiene una sintomatología muy específica, el hecho de tener una mayor preparación de nuestros médicos de primer contacto nos ayudaría muchísimo para que nuestro manejo en terapia intensiva sea más sencillo para nosotros. Aquí en Saltillo nosotros incluso ya tenemos algunas colonias que consideramos colonias endémicas que si ya sabemos al momento de hacer la anamnesis del paciente, en los interrogatorios completos, de dónde vienen y cuál es la colonia en la cual ellos viven, ya nosotros estamos pensando en que pueda ser un paciente que presenta rickettsiosis. En cuanto a lo que es la definición, es una enfermedad febril aguda transmitida por vectores, compromete la vida de los pacientes y pues bueno, los vectores, la mayoría de las veces que vemos nosotros son garrapatas, pero pueden ser transmitidas por piojos o pulgas. La que más nosotros encontramos aquí en el estado de Coahuila viene siendo la bacteria Rickettsia rickettsii, que es la que hemos encontrado. También hemos encontrado algunas Kawasaki, pero la mayoría es la Rickettsia rickettsii. Nos vamos a enfocar nosotros prácticamente en la fiebre manchada, que es transmitida por la fiebre, por la Rickettsia rickettsii, pero sí se encuentran diferentes dentro de la familia de la rickettsiosis, pues diferentes bacterias que nos pueden
presentar cuadros similares, aunque el estado de gravedad, pues bueno, va a estar más dado por la bacteria que nos va a producir la fiebre manchada. La Rickettsia rickettsii es un bacilo gram negativo intracelular, y esto le confiere a esta bacteria el que desencadene la respuesta inflamatoria sistémica y el daño endotelial que nos va a generar esa tormenta de citocinas, que es la que nos enfrentamos al momento que estamos nosotros tratando al paciente en terapia intensiva. Prácticamente desde el 2010 en América del Norte se denomina rickettsiose la fiebre manchada, ya sea causada por Rickettsia rickettsii parkeri o aquellas especies presentes 64D. Los vectores que más encontramos, por ejemplo, en lo que es Coahuila es el Rhipicephalus, pero hemos encontrado algunos también Dermacocento, pero la mayoría de las veces en Rhipicephalus. La distribución de esta vector, prácticamente, si ustedes se fijan en el mapa, es todo lo que es América del Norte, incluye prácticamente toda la República Mexicana, Brasil, parte de Europa, entonces no es muy adaptable este vector, y pues lo que le confiere incluso que podamos ver casos en diferentes zonas que anteriormente no se veían, pero prácticamente la distribución es pues en todo el mundo. Para que podamos nosotros enfermarnos, la bacteria, por así decirlo, y tiene que pasar por diferentes fases, sobre todo la garrapata, que es la que más nos va a contagiar por la transmisión que sea de este vector hacia el humano. Debe pasar por diferentes fases, entre ellas la larva, ninfa y pasar adulto. Entre cada una de estas fases de evolución de lo que es la garrapata, pues tiene que haber consumo forzoso de sangre. En este caso, la transmisión puede ser vertical de la garrapata al momento de depositar los huevecillos, y esta generación ya puede estar contaminada siempre y cuando venga de un perro que haya estado contaminado. Estas, para que pueda pasar de larva a ninfa, debe de consumir la sangre del perro, y ahí ya producir el ciclo de vida de lo que es la bacteria a nivel intestinal, y posteriormente viajar hacia las glándulas salivales para que una vez que tenga esta bacteria, la garrapata, contacto con la piel del humano, al momento en que nos produce la picadura, esta va a producir que al momento de estarse alimentando de sangre, las glándulas salivales vayan y depositen la bacteria al torrente sanguíneo y desencadene la respuesta inflamatoria. La literatura menciona que debe de pasar alrededor de 6 horas para que este ciclo de infección en el humano se pueda producir. O sea que la garrapata debe estar incrustada en la piel por 6 horas para que pueda transmitir la bacteria hacia el cuerpo humano y ya desencadenar todas las sintomatologías. En cuanto a las manifestaciones clínicas, una vez que el paciente es infectado o es mordido por la garrapata o picado por la garrapata y que entra el torrente sanguíneo, el periodo de incubación puede durar de 2 a 14 días, pero las manifestaciones clínicas pueden empezar desde el tercer y quinto día. Y las manifestaciones clínicas al inicio son muy inespecíficas. Estas manifestaciones clínicas prácticamente son lo que nos complican el cuadro, porque en sí, al ser inespecíficas, estas manifestaciones pues nos hacen o nos confunden a nuestros médicos de primer contacto, desde fiebre alta, súbita, de difícil control, cefalea intensa, mialgias y generalizada prácticamente, malestar general, pueden presentar náusea, vómito, dolor abdominal, que puede hacer sospechar incluso que tenga dermatitis mesentérica o apendicitis, escalofríos. Y esto se va a presentar alrededor entre el día 3 y 5 de iniciar la enfermedad en el paciente. Y ya cuando llegan con nosotros, ya pues son cuadros demasiado floridos en los cuales pues ya entramos en desventaja ante el cuadro de este tipo de pacientes. Todos los artículos que se han revisado y todas las publicaciones que revisan en cuanto a la efectividad
de la antibioticoterapia en el paciente con rickettsiosis, pues se recomienda que sea antes de los 4 días de iniciada la sintomatología o de iniciado el cuadro, para que tenga una efectividad y un pronóstico de vida mucho más favorable que aquellos pacientes que llegan después de los 4 o 5 días de iniciar la sintomatología. Desafortunadamente, los cuadros son muy inespecíficos y no vamos a ver las reacciones que se presentan una vez que esta bacteria empieza a reproducirse a nivel intracelular del endotelio vascular y nos genera la liberación de las diferentes mediadores inflamatorios, entre ellos interleucina 6, que es de los más importantes, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a desencadenar toda la respuesta generalizada para posteriormente ya darnos las manifestaciones más severas de la enfermedad. En este caso, ya cuando aparecen las lesiones de la vasculitis sistémica, la trombosis, la necrosis, el edema cerebral que se convierte con la encefalitis, el shock séptico, la coagulopatía, la condición intravascular diseminada y pues desafortunadamente el desenlace que es la muerte. Una de las cuestiones que más nos pueden orientar hacia el padecimiento de una rickettsiosis es la vasculitis. Y esta vasculitis prácticamente se va a presentar en algunas regiones específicas que hemos visto nosotros de la piel, sobre todo lo que son la palma de las manos, las área del carpo, los tobillos, la planta de los pies, que difícilmente la vamos a ver en otras patologías. Y esta puede aparecer incluso desde el 3º o 5º día, o puede no aparecer hasta el 7º o 8º día. Ya cuando empiezan a aparecer lesiones papulares, petequias o púrpuras, ya estamos ante un problema de sangrado bajo la piel, en cual la vasculitis ya está avanzada y vamos a tener padecimiento, vamos a tener alteraciones en la coagulación. Yo creo que si nosotros vemos a un paciente con un cuadro febril más lesiones en la palma y en la planta de los pies tipo vasculíticas, podemos orientarnos y sospechar la presencia de esta enfermedad, obviamente con sintomatologías específicas, y si su departamento de epidemiología, incluso de vectores, tiene identificadas las diferentes zonas del estado de Nuevo León, incluso de Monterrey, las colonias que tenemos ahí cercanas, pues obviamente que nosotros podemos identificar o sospecharlas sobre todo, porque para diagnósticos diferenciales, híjole, tenemos muchísimos: dengue, PIMS, el Epstein-Barr, el parvovirus, el meningococo, que nosotros también ya empezamos a ver, ya empezamos nosotros a tener dengue. Anteriormente no teníamos en Saltillo, no somos tan expertos en el manejo de dengue, empezamos a tener dengue. Pero, ¿cuál es la característica en común que hemos visto entre dengue, rickettsiosis, PIMS, en algunos casos de Epstein-Barr? Es que hacen una tormenta de citocina y que todos actúan a nivel del endotelio. Entonces, empezamos a trabajar de manera multidisciplinaria, coordinada con diferentes médicos especialistas del hospital para tratar de mitigar esta tormenta de citocinas y llevar nuevamente al endotelio vascular a un estado lo menos inflamatorio posible para que el antibiótico haga el efecto que nosotros deseamos en estos pacientes. ¿Qué es lo que necesito saber para el diagnóstico? Pues la alta sospecha. ¿Y cómo la damos nuestra alta sospecha? El interrogatorio clínico adecuado. Como les comento, nosotros, la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital, cada mes nos manda de manera regionalizada cuáles son las colonias que han presentado los casos en Saltillo, y si llega un paciente con fiebre, rash o petequias o pápulas o vasculitis a nivel de palmas, plantas de los pies, tobillos, muñecas, nosotros ya de manera directa tenemos que hacer diagnóstico diferencial con rickettsiosis de entrada. Desafortunadamente la definición operacional es muy amplia, no hay algo que nos oriente. Yo creo que de lo que más nos puede ayudar para poder pensar en rickettsiosis serían las lesiones en las palmas y en las plantas.
Obviamente que ya una vez que lo sospechas, pues vas a dirigir los exámenes de laboratorio, y los exámenes de laboratorio que, pues, a veces nosotros en nuestro hospital tenemos o contamos con la gran mayoría de ellos y otras veces no, al ser un hospital del sector público, a veces nos quedamos cortos, pero ya sabemos que si el paciente tiene trombocitopenia, si tiene hiponatremia, si tiene transaminasemias o tiene alteraciones en los tiempos de coagulación, ya le estamos pidiendo dímero D, fibrinógeno, para ver si no tenemos también datos ya de coagulopatía, y la PCR, la reacción en cadena, la primera, esa va a estar elevada también en estos pacientes. Prácticamente eso nos orienta al inicio de tratamiento agresivo. No nos tardamos, tratamos de ser agresivos e invasivos en estos pacientes. Para hacer el diagnóstico definitivo, pues bueno, el gold standard ya sabemos, la medición de anticuerpos por inmunofluorescencia, ya sea pareada, buscando la PCR en fases tempranas de lo que es el germen. De manera directa, nosotros lo mandamos directamente al INDRE para que se haga lo que es el reconocimiento del germen. ¿Qué pasa con los casos confirmados ahorita? En la actualidad, a la semana 22, tenemos 141 casos confirmados en el país. Si ustedes se fijan, Nuevo León se encuentra con 16 casos. Para la semana 22 del 2024 teníamos 134 casos. Yo creo que esto es más que nada que ya hay más conocimiento de la enfermedad y por lo tanto ya hacemos más diagnóstico, ya tenemos más sospechas y ya tratamos más a los pacientes. De todas maneras sigue habiendo un porcentaje de mortalidad elevada. Quisiéramos tener mortalidades un poco más bajas, pero seguimos teniendo pacientes con cuadros con demasiados días de evolución y eso nos perjudica muchísimo el manejo. Hay un artículo que se publicó en el 2023 en Nuevo León, en la cual prácticamente tenían más de este brote, se presentaron más de 500 casos sospechosos, fueron 57 confirmados, la edad media de confirmación fueron los 10 años, y lo que es algo que vi y que hemos estado nosotros encontrando en las diferentes publicaciones es que el inicio del tratamiento es tardío. La mayoría de las veces el inicio del tratamiento es posterior a los 4 días del inicio de la sintomatología, y no todos los papás también nos comentan la presencia de estos vectores. En muy pocas ocasiones nosotros hemos encontrado el sitio de la picadura en los pacientes, pero siempre lo sospechamos con la clínica y con los datos del laboratorio. En este brote en la región noreste traían una letalidad del 63%. La gran mayoría de los casos, pues prácticamente eran pediátricos, 36, alrededor de 36, 35, y el resto eran mayores de 18 años. Y pues si ustedes se fijan, era una mortalidad elevada en este tipo de pacientes. Esto fue en el 2012, lo mismo pasó en Coahuila, para alrededor de 2011 que tuvimos este brote, estuvo muy importante la mortalidad. Desafortunadamente en el estado se morían alrededor del 83-87% de todos los casos que se presentaban en cuanto al hospital, porque no teníamos mucho conocimiento de cuál era o qué era lo que estaba pasando con el paciente, hasta que empezamos a hacer diferentes análisis de nuestros pacientes y llegamos a diferentes conclusiones de los vectores que se encuentran prácticamente todos distribuidos en lo que es el estado. El Rickecephalus es el que más vemos, incluso el que más se encuentra aquí en Saltillo. ¿Qué fue lo que hicimos después de que vimos que empezaron a haber más y más casos? Obviamente se empezó a trabajar de manera conjunta con Secretaría de Salud y del Departamento de Control de Vectores, Control de Plagas, para trabajar acerca de la desparasitación de los perros y la eliminación de aquellos perros callejeros de manera adecuada. Y nosotros como hospital empezamos a tener un poco más de capacitaciones en cuanto al diagnóstico oportuno y manejo agresivo de los pacientes. Conforme fueron avanzando los años, hemos nosotros mejorado la tasa de mortalidad que tenemos en el hospital, conforme van habiendo los casos probables, casos confirmados, y las defunciones prácticamente van en disminución, afortunadamente. Este es un estudio que se publicó en el hospital.
Incluso uno de nuestras colegas, la doctora Rebeca, intensivista pediatra que salió del hospital universitario, fue residente de nosotros, y vemos ahí también infectólogos. Si ustedes se fijan, prácticamente el equipo que trabaja en estos pacientes es multidisciplinario. Fueron 10 años de vigilancia, fueron 26 pacientes con PCRs positivos para riquecias. La mediana de edad fueron 7.5 años, y el inicio del tratamiento, igual que el resto de la literatura, no cambió, fue a los 4 días o más, porque los pacientes nos llegaban a nosotros 4 días o más después de iniciar la sintomatología y la sospecha. Se trataban como otras cosas, como otras enfermedades febriles, o incluso se trataban como dengue o virus de Epstein-Barr, con una mortalidad del 57.6% del 2012 al 2023. De tener una mortalidad del 83%, 87%, pues logramos disminuir al 57%. Y ¿qué fue lo que se hizo al analizar diferentes variables? Pues prácticamente vimos que mientras más te tardes en iniciar el tratamiento con el antibiótico específico, pues incrementas la probabilidad de que se mueran los pacientes 7 veces si tú inicias antes de los 3 días de iniciar la sintomatología o la sospecha de rickettsiosis. La base angular del tratamiento, pues prácticamente va a ser el uso del antibiótico doxiciclina. Nosotros afortunadamente tenemos la doxiciclina IV, espero que también ustedes, pues bueno, si nosotros la tenemos, claro que ustedes la deben de tener. La doxiciclina IV es lo que vamos a utilizar prácticamente de la dosis de 2 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas, y esta la vamos a llevar hasta 72 horas después de que ya se termine lo que es la fiebre en el paciente. Realmente no utilizamos algún otro antibiótico, el trimetopril, clorfenicol, algunas inolonas, cefalosporinas, betalactámicos, no utilizamos. El único antibiótico que utilizamos para el paciente que nosotros estamos sospechando con rickettsiosis es doxiciclina IV. No utilizamos la vía oral a menos que el paciente ya esté en mejores condiciones. Hay algunas veces en las cuales se puede utilizar algún otro medicamento antibiótico, pero sobre todo cuando sospechas alguna coinfección o que no tienes claro el cuadro, que estás sospechando que puede ser o que no te llega el resultado de la tipificación o la identificación de la riqueza, podemos utilizar ceftriaxona, pero realmente la gran mayoría de las veces utilizamos solamente doxiciclina. ¿Qué pasó en este artículo que se publicó, o en esta revisión que se hizo del 2023? Se realizaron 13 pacientes con un cuadro clínico, y en la prueba ya por PCR en serología positivas tuvimos 4 defunciones, y en este año logramos bajar la mortalidad a un 30%, de un 50% que teníamos y de un 80% que teníamos, logramos bajarla a 30%, pero la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿por qué estamos bajando la mortalidad? ¿A qué realmente le estamos atribuyendo que la mortalidad esté bajando, esté disminuyendo? Porque sigue siendo tardía la identificación de esta patología, y además el inicio del tratamiento es algo que también estamos viendo que sigue persistiendo a los 4 días en adelante. Nosotros somos un hospital de concentración, somos un hospital al cual nos mandan del interior del estado de Coahuila a los pacientes con sospecha de rickettsiosis o con sospecha de alguna otra patología infecciosa, y nosotros hacemos el diagnóstico o la orientación diagnóstica sobre la rickettsiosis. Y la conclusión que nosotros hemos llegado a hacer en cuanto a el por qué tenemos esta mejoría en la mortalidad es por el manejo que es agresivo. Yo creo que el manejo agresivo y multidisciplinario nos ha permitido manejar, vale la redundancia, mucho mejor a los pacientes, y que tengamos desenlaces mucho más benignos o que se puedan entregar a la sociedad estos pacientes. En cuanto ahora sí enfocándonos a los líquidos, ¿cómo manejamos los líquidos en el paciente con terapia intensiva? Vamos a individuar siempre al paciente. ¿El paciente llega chocado o no chocado? Yo creo que esa va a ser la clave para el manejo de los líquidos. Siempre tratando de mantener una hemodinámica adecuada, las tensiones arteriales medias adecuadas de acuerdo a la edad.
No contamos con monitorización invasiva en todos nuestros pacientes, no contamos con ecocardiogramas de manera continua para la evaluación hemodinámica de nuestro paciente. Tratamos la mayoría de las veces tener balances neutros o negativos, aunque sabemos que las primeras 48 horas, que son las de rescate en el paciente que llega a terapia intensiva, muchas veces los dejamos a positivos estos pacientes, pero de acuerdo a las necesidades que vamos haciendo y como estamos manejándolos de manera agresiva, pues tenemos que hacer de manera adecuada el ajuste de los cristaloides que utilizamos. La mayoría de veces es solución Harman o utilizamos solución fisiológica con solución glucosada sin castigar la glucosa kilominuto en estos pacientes. Tratamos de mantener gastos urinarios de 1 mililitro por kilo por hora y uso temprano de la albúmina, porque también vemos que hay mucha fuga de proteínas en estos pacientes, entonces nosotros estamos utilizando de manera temprana la albúmina, más o menos alrededor de las 48 horas, una vez que empezamos a ver que el paciente hemodinámicamente ya se encuentra más estable. Utilizamos la albúmina de 0.5 a 1 gramo por kilogramo día. Antibiótico, solo dicloxicilina. Doxiciclina, esa es la única, es el único medicamento que hemos visto que funciona. Ahora, también nosotros identificamos un cambio de doxiciclina IV a doxiciclina vía oral. Al momento que nosotros empezamos a tener doxiciclina IV, vimos una notable mejoría en la mortalidad también de estos pacientes. Sí, bien sabemos que un paciente está en estado de shock y no tenemos una adecuada entrega y consumo de oxígeno, pues mucho menos vamos a tener una buena entrega de el antibiótico si es dado por vía enteral, que son las pastillas que anteriormente teníamos. Entonces, al tener nosotros la vía intravenosa de este antibiótico, nos vimos también que tenemos bastante mejoría. Entonces, si sospechamos de coinfección, 3 días de ceftriaxona, que es la que más utilizamos para estos pacientes, y se suspende al no encontrar ningún foco, que no haya crecimiento de ningún otro germen, identificar lo que es la rickettsiosis. Hay diferentes estudios en los cuales mencionan que el uso concomitante de la doxiciclina con algunos otros antibióticos como vancomicina, meropenem, otros antibióticos, pues realmente no le han dado un beneficio a estos pacientes con el uso de demasiados antibióticos, y lo que agregas es nada más pues un aporte extra de líquidos. Entonces aquí lo ideal es que mantengamos los aportes de líquidos lo más apegados a las necesidades de nuestro paciente. En cuanto a lo hemodinámico, como les decía, agresivos. Ponemos de 1 a 2 catéteres venosos centrales, el uso de aminas de manera temprana para mantener las tensiones arteriales medias adecuadas para la edad. De las que utilizamos nosotros en cuanto a aminas, lo que tenemos prácticamente es milrinona, dobuta, adrena, norepi, dependiendo de cómo veamos al paciente y su evolución hemodinámica, pero siempre de manera temprana. Si el paciente llega con rickettsiosis, llega platicando, llega hablando, pero ya la sospechamos y aunque llegue caminando, nosotros le colocamos el catéter venoso central porque la evolución de un día a otro es demasiado abrupta y de pronto empiezan con deterioro neurológico, de pronto empiezan con coagulopatía y eso retrasa, si no tenemos un acceso vascular adecuado, de manera inmediata el tratamiento. Entonces, siempre nosotros llega el paciente, sospechamos con rickettsiosis, pasa a terapia intensiva porque no nos va a llegar en los primeros 3 días, va a llegar después de los primeros 4 días del tratamiento, de inicio de la sintomatología, y lo pasamos a terapia, monitorizamos, colocamos catéter venoso central y sondas urinarias. De monitorización, pues es lo más básico que tenemos, prácticamente. No tenemos gran cosa en el hospital. Ultrasonido, como les comento, no tenemos todo el tiempo. Monitorización invasiva, en algunos monitores sí funciona, otros monitores no funciona. Los sensores a veces tenemos, otras veces no. Pero lo que sí es que nosotros tratamos siempre de manejar al paciente viendo el monitor cardíaco con nuestras tensiones arteriales, viendo la frecuencia cardíaca, la pulsiometría, y nos basamos muchísimo en las gasometrías que vamos tomando de manera seriada del paciente. Pero no escatimamos en el uso de aminas, sobre todo dentro de las primeras 72 horas de llegado del paciente al área de terapia intensiva. Otro de los
problemas que también tenemos en el paciente es el uso de los hemoderivados. Estos hemoderivados, ya sabemos que estos pacientes tienen tendencias a sangrados, regularmente por la trombocitomía que presentan. Si el paciente llega con menos de 70,000 plaquetas y no tiene sangrados, no transfundimos. Hasta que vemos nosotros que llega por debajo de 50,000 plaquetas, ahí ya empezamos a transfundir concentrados plaquetarios. Obviamente que tenemos que tener nuestra evaluación de los tiempos de coagulación y de la mano con el departamento de hematología, que tenemos un excelente amigo hematólogo que estamos trabajando, pero al 100 en estos pacientes, y hacemos el análisis de qué es lo que necesita nuestro paciente. No contamos con tromboelastógrafo, pero afortunadamente con este manejo inicial que se hace de manera oportuna, monitorizando los exámenes de laboratorio que nosotros tenemos, podemos mejorar la coagulopatía que presenta el paciente, y desde concentrados sectoritarios, plaquetas, plasma fresco, crioprecipitados, llegamos a utilizar en estos pacientes, y ajustando los líquidos con cada uno de los hemoderivados que pasemos, tenemos que ajustar el líquido porque si no, vamos a perpetuar la fuga capilar a través de ese endotelio que está dañado. El uso de esteroides. Nosotros, en su momento, cuando presentamos o cuando tuvimos muchísimos casos de PIMS, y ahora que estamos teniendo casos de dengue, y con los casos de riqueciosis que hemos tenido la experiencia de igual, al paciente lo vamos a dividir en dos grupos, aquel que llega chocado y el que no llega chocado. Tratamos nosotros de utilizar la metilprednisolona a dosis moderadas altas de 1 a 2 miligramos por kilo, aquel paciente en el que hemodinámicamente está estable, no se ve con tanta alteración neurológica, se mantiene con picos febriles de fácil control, utilizamos dosis moderadas. Aquellos pacientes que ya llegan con un estado de shock importante, sí llegamos a utilizar las dosis de pulso o las megadosis de metilprednisolona, que va de 10 a 30 miligramos por kilo día, de 3 a 5 días, dependiendo de la evolución que hagamos viendo el paciente. Últimamente hemos estado utilizando dosis de pulso la más baja posible, 10 miligramos por kilo, porque sabiendo que estos pacientes se encuentran con inmunocompromiso, vamos a tratar de no perpetuar este compromiso con el uso del esteroide para que podamos tener esa recuperación del endotelio. Me llamó la atención de este caso que una de nuestras compañeras, la doctora Vero, que participó en la publicación de esta serie de casos en la cual pues utilizaban megadosis del esteroide, la metilprednisolona, y utilizaban doxiciclina, vancomicina, meropenem en algunos de estos pacientes. El desenlace, por lo que vi en la mayoría de estos casos, fueron fatales, pero ellos en sus conclusiones mencionan que el uso del esteroide podía mejorar, obviamente, de manera temprana en el paciente que llega con rickettsiosis grave. Podríamos mejorar la respuesta inflamatoria endotelial, y al mejorar el endotelio, todo el resto de la sintomatología la hemos visto que se cura, se quita, aunque las lesiones y las manchas de la piel tardan 7 días, 8 días, pero el paciente hemodinámicamente cambia, ventilatoriamente, neurológicamente. Los hemos sacado de terapia intensiva a sus domicilios y los hemos entregado. Que hemos visto también que va a depender también muchísimo de la condición genética del individuo, porque nos tocó incluso que llegaron 3 hermanitos al hospital con características de rickettsiosis. Desafortunadamente falleció uno y los otros 2 salieron adelante. Iniciaron los mismos días, iniciamos el mismo tratamiento, traían la misma sintomatología, pero yo creo que la condición genética, que es lo que se tendría que buscar, el fenotipo de lo que es la sepsis que presentaba su hermano que falleció, pues tiene que influir en ese tipo de respuesta a los tratamientos. El uso de inmunoglobulina temprana. También nosotros utilizamos inmunoglobulina temprana, sobre todo porque pues se ha visto que la inmunoglobulina interfiere en el desarrollo del edema cerebral y las lesiones cerebrales en el paciente con rickettsiosis, y también mejora y estabiliza a nivel de el endotelio. Al formar diferentes complejos con los mediadores inflamatorios, esto nos permite que no se perpetúe o no continúe esta cadena de la tormenta de citocinas y mejorar la condición. Sabemos que el uso
tanto el esteroide como la hemoglobulina es agregarle más líquidos al paciente. Por eso en los primeros 48 horas nuestros pacientes pueden estar un poco sobrecargados de líquidos, pero sin llegar al índice de sobrecarga arriba de 10. Tratamos siempre de mantenerlos con índice de sobrecarga por debajo de 5 para que no le agreguemos una comorbilidad extra a nuestros pacientes. Y obviamente aquel paciente que requiere el uso de algún tipo de terapia de apoyo ventilatorio, pues se lo vamos a dar dependiendo de lo que vaya solicitando el paciente, desde no invasivas como puntas nasales, mascarillas, altos flujos, que sí tenemos, y ventilación mecánica que también contamos con él. Yo creo que la clave para el éxito de esto del paciente, del manejo del paciente, es la intervención del equipo multidisciplinario. Afortunadamente, en el hospital, pues somos muy pocos los especialistas, a pesar de que tenemos un hospital grande. De terapia intensiva somos 4, trabajamos perfectamente bien, una infectóloga, un reumatólogo, un hematólogo, un nefrólogo, y contamos con residentes de pediatría y pediatras, a los cuales pues constantemente estamos trabajando en conjunto con este tipo de pacientes, haciendo las sesiones conjuntas, pasamos visita de manera conjunta, vemos al paciente de manera integral, cada uno en su área. Obviamente el intensivista en este caso orquesta un poco las interconsultas y el trabajo o las sesiones conjuntas que hacemos entre nosotros. Y yo creo que esa ha sido la clave para que se continúe el tratamiento y la mejora que hemos visto en estos pacientes. Yo los invito a que trabajen de esa manera, de que busquen el apoyo con el infectólogo, con el hematólogo, con reumatólogo, con el nefro, para que podamos manejarlos de manera adecuada. Obviamente que también el departamento de psicología, que trabaje con la familia para el manejo del estrés que se genera al ver al paciente de pronto sangrando la nariz, o que la piel se pone demasiado violácea, o los dedos que se necrosan, que hemos tenido también pacientes que se necrosan los dedos por la vasculitis. Esto es poco de lo que hacemos. Realmente no era descubrir mucho, porque todo estaba escrito, pero no sé si tengan algún comentario, alguna duda, con toda confianza. Disculpen lo del sonido, pero pues a veces así es la tecnología. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, a la orden. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Yo tengo una pregunta. Indiscutiblemente, pues esto debe a lo que yo pudiera suponer que existe algún tipo de periodo en especial del año. ¿Ustedes en qué meses han visto que tengan la mayor número de casos? Mira, qué buena pregunta. Incluso nosotros esa situación estacional la veíamos antes de pandemia. Veíamos que prácticamente para los meses de primavera y verano, que era cuando más se presentaban casos por el calor, veíamos más casos de rickettsiosis. Empezaban aproximadamente en abril y terminaban como en agosto, más o menos agosto. Ya terminaba el periodo de rickettsiosis. Pero los últimos 2 años hemos tenido casos de rickettsiosis todo el año. Okay. No hemos parado. Muchas gracias. Y esto lo pudieras considerar secundario de que, no sé, de las estadísticas que ustedes tienen. Hago la pregunta porque hace 2 años es el brote que ahorita bien comentabas. Área urbana contra área rural, o suburbanas contra área rural, porque por ejemplo aquí donde se vio mucho, y me imagino que a lo mejor, o quisiera que alguno de los compañeros de la 67, si andan por aquí, pues, platicaron su experiencia. Todos los municipios periféricos, Mina, Hidalgo, prácticamente esos del norte del área metropolitana, eran los que reportaban más casos. Entonces, no sé si, y uno se iría de que si pues tienen mascotas, pues a lo mejor tienes el factor de riesgo, ¿verdad? Si no está bien desparasitado, pero no sé si ustedes identificaron algo en esa relación, ¿no? Urbano, suburbano, rural. Sí, nosotros, por ejemplo, las colonias que más presentan casos
o brotes de riqueciosis en las mismas, incluso hasta en las mismas calles, son aquellas colonias que se encuentran en las periferias. Pero en la zona urbana también hemos encontrado casos y son más en la ciudad que en los ejidos o que en las áreas eh, más rurales, aquí los que llegan en el hospital. Prácticamente son pacientes que tienen a sus mascotas en su domicilio, incluso adentro de su casa, y obviamente que no necesariamente tiene que haber un nivel socioeconómico bajo para que presenten esta enfermedad. Hemos visto que a todos los niveles ha estado afectando. Si hay un factor de riesgo, aquel que no tiene los servicios básicos, pero hemos visto nosotros también que las colonias de la periferia, eh, aunque no todas las que están en la periferia, como que algunas zonas son las más conflictivas, sobre todo porque hay más perros callejeros y mascotas. Ok, muchísimas gracias. No sé si si allá en Monterrey alguien ha visto alguna otra situación diferente, pero eso es lo que vemos acá. El doctor Matías Barreras, que él se desempeña en Obregón precisamente y en tu estadística mencionabas que era de los primeros lugares. Miguel, doctor Matías, si tienes, puedes abrir el micrófono con toda confianza. Buenas noches. Sí, ya se escucha. Sí, 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 sí te escuchamos. Bueno, buenas noches, doctor. Para felicitarnos, una plática muy interesante. Yo soy médico egresado de allá de Monterrey. Ahorita laboro acá en Ciudad Obregón y de hecho son de los más endémicos que hay, lo que es todo Sonora y Mexicali, Ensenada, de casos de riqueciosis y tenemos una alta incidencia. Incluso este año que acaban de egresar los residentes de pediatría, una doctora hizo una tesis sobre todo secuelas de los pacientitos y concordó nuestra mortalidad a nivel nacional. Pero bueno, mi pregunta es, bueno, son al menos unas dos. Saber si tienen un protocolo de reanimación en cuanto a líquidos y tiempo de administración de vasopresores. Así como, básicamente así como el tipo de protocolo como el que se sigue para dengue, ya ve que tienen una dosis de infusión de mililitros por kilo por hora. Si usted maneja, doctor, en su unidad, algún protocolo similar. Eh, si pudiste escuchar la pregunta, No doctor. les, no, no, disculpa, no alcancé a escucharla. Sí, mira, el doctor Matías nos pregunta que si tienes un protocolo, si tienen ustedes tienen un protocolo establecido del tiempo de infusión de los líquidos y de las administraciones de aminas. ¿Es correcto, Matías? Sí, así es, doctor César. Más o menos así, ejemplificando como el que se utiliza para dengue, que tienen en tiempos, mililitros por kilo y van revalorando cada hora. Establecido prácticamente es dinámico. Eh, Nosotros apenas empezamos a ver un ligero descenso de la tensión arterial y si el paciente está vasodilatado utilizamos norepinefrina de manera inmediata. O sea, no nos esperamos hasta que dé todos los datos clínicos de que se está chocando el paciente o de que ya tenemos una vasodilatación completa y tenemos una disfunción o una vasculitis que me está dando problemas a nivel del manejo de los líquidos. El manejo nosotros lo hacemos dinámico con controles de líquidos de manera constante cada 4 o 6 horas, gasometrías cada 6 horas, eh, para evitar precisamente que se nos pase el tiempo adecuado para el uso de estos medicamentos y pueda responder. Porque incluso ya cuando el paciente se empieza a poner acidótico, la mina no me va a funcionar. Entonces tratamos de que no caiga en acidosis, de que no caiga en hipotensión. Obviamente que el uso de los líquidos tenemos que irlos ajustando porque si nosotros le ponemos el plan de soluciones, más los antibióticos, más la inmunoglobulina, más la metilprednisolona, más los hemoderivados, pues ya le estás pasando planes arriba de 3.500 por mililitros por metro cuadrado. Y si no los ajustas, vas a llevar al paciente a una nasarte y vas a complicar más el cuadro. Entonces, yo creo que protocolizarlo así como receta de cocina sería muy complicado porque cada paciente se presenta de manera individualizada o diferente y tenemos que ir viendo cómo se va comportando el paciente. Y eso es lo que nos ha funcionado. Creo que aparte sería la capacidad de anticipación, ¿verdad? Sí, Conozco un caso, sé por qué camino va
me voy adelantando. Así es, sí. Y no tenerle miedo, o sea, váyanse agresivos, o sea, no hay ningún problema. Doctor Barreras. Pues sí, muchas gracias, doctor. Gracias por lo puntual. Sí, acá en nuestra experiencia, realmente fíjese que eso es, sí les tiembla, por así decir, la mano un poquito en los servicios de urgencias que primero recibe pediatría, aplican o tienen esa eh, retraso en decir todavía llegó consciente, todavía platica, el niño se ve bien y incluso llegamos a utilizar aminas, noradrenalina de forma periférica en la dosis sugerida y administrada para vía periférica, pero sí, esos pacientes que se llegan a retrasar, sí hemos tenido el problema de que súbitamente colapsan y se tienen que intubar y un central y es medio complicado. Entonces, pues sí, le agradezco ese aporte. Y la otra pregunta es en cuanto al esteroide, si tienen alguna experiencia, pero con usando como en dosis de estrés para sepsis, pero de hidrocortisona. Eh, Doctor Miguel, el doctor Barreras pregunta si ustedes tienen alguna experiencia con los esteroides utilizando la hidrocortisona en dosis de estrés. Mira, esa es una buena pregunta que incluso había invitado yo a mi colega, el reumatólogo, que es con el que manejo más el esteroide. En cuanto a hidrocortisona, no la hemos utilizado en el paciente en cuanto a dosis de estrés, porque tratamos nosotros de seguir el protocolo que nos funcionó. Igual a lo mejor sería algo que podríamos investigar eh, en en los próximos casos. El protocolo que a nosotros nos ha funcionado o lo que hemos visto que nos ha funcionado es el uso de la metil. No hemos utilizado la hidrocortisona a dosis de estrés. Ahí sí, pues si alguien tiene más experiencia en el uso de la hidrocortisona, pues que nos pudiera apoyar. Pero en el hospital prácticamente la que utilizamos es la metilprednisolona, ya sea dosis alta, moderada o megadosis. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. No sé si alguien más del auditorio o el doctor Barreras, y si alguien más del auditorio tuviera alguna pregunta o algún comentario. Bueno, nada más para finalizar, agradecer mucho pues la oportunidad de las preguntas, la participación y realmente pues nosotros también siendo centro hospitalario de referencia incluso para todo lo que es el estado de Sonora casi. La experiencia también hemos tenido en cuanto a líquidos, tenemos un problema porque si usarlo por metro de superficie corporal o por Holiday Cigar, la verdad es que hemos batallado y tampoco tenemos un protocolo, hemos tratado de buscar intencionadamente que existe en la literatura para la reanimación hídrica y el soporte cardiovascular y pues la verdad es que es muy agradable y muy grato escuchar esta plática en base a hospitales que también tienen este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque pues teníamos ese hueco en cuanto a que no hay mucha literatura en pediatría que digan más o menos tienes que seguir este algoritmo y qué esteroide o si utilizar albúmina. De hecho, aquí tenemos un problema porque a algunos no les gusta usar albúmina por la evidencia que existe de que la albúmina no funciona en estos pacientes o no está bien establecido. Entonces ponemos albúmina y llega otro turno y se lo retiran o el uso de gamma globulina y también es medio controvertido todas estas terapéuticas, pero definitivamente el tratamiento antes de 5 días sí cambia mucho la evolución y el pronóstico. Y pues mucha felicidad, doctor, por la plática. Pues muchas gracias también por la participación, por permitirme participar. No, gracias, gracias por aportar a esta sesión, la cual este tema salió a intención por parte del Comité Científico de la Asociación. Pues al final de cuentas entre Saltillo y Monterrey hay un intercambio diario, ¿no? De gente, hay muchísima movilidad y pues al final de cuentas compartimos también la geografía, el clima, entonces pues indiscutiblemente que quiere decir que, y ya lo vivimos, que tenemos los factores de riesgo para también tener este tipo de pacientes y tener estas complicaciones, porque yo les platico que yo tengo aquí 16 años ejerciendo aquí en Monterrey y la verdad es de que hasta apenas ese 2023 es que se empezó a escuchar de forma fuerte, ¿no? Lo hubiera podido que quedaron muy ocasionales años atrás,
pero ese 2023 se escucharon bastante fuerte ese tipo de casos. No sé si existe algún Gracias. otro comentario por parte de la audiencia, sino para agradecerles mucho su participación. Les recuerdo que para la asistencia se toman los nombres completos que aparecen en el chat. El próximo mes tendremos nuestra siguiente sesión. Y pues yo creo que no queda más que agradecerle a usted, doctor Miguel Ángel González. Muchísimas gracias. La verdad es de que muy satisfactorio las estadísticas que ustedes manejan, la experiencia. Y yo creo que ejemplar el hecho de que puedan trabajar de forma coordinada y multidisciplinaria. Muchas felicidades. No, pues al contrario, les agradezco su atención y espero pues, haber aportado un poquito en el manejo que ustedes pues ya son expertos también y tratar de aprovechar toda la tecnología que también tienen a su alcance, aunque hemos visto también nosotros que la clínica pues, funciona bastante bien, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches.